La palabra de Dios se menciona en la Biblia como un martillo, como fuego. Pero también alguien ha dicho, la palabra de Dios es como un espejo. No sé a cuántos de ustedes les gusta mirarse al espejo. A mí no. Porque cuando miro el espejo digo, ese soy yo, mamita. En el reparto de caras, mirá lo que me tocó. Pero el espejo nos muestra cómo estamos. El peinado, la cara, el nudo de la corbata. La Biblia es un espejo. Cuando leemos la palabra de Dios y tenemos el corazón abierto a escuchar su voz, nos vemos reflejados allí. Y eso tiene el propósito de que, como resultado, podamos tomar decisiones que cambien nuestra vida, ajustarnos más a lo que Dios quiere. Por eso, al estudiar estas 7 cartas del Señor Jesús a las iglesias que están allí en el Apocalipsis, las leemos y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo me llega esto a mí? Deja que el Espíritu de Dios, mientras damos el mensaje, te muestre cómo sos. ¿Qué cosas de tu vida tienen relación con lo que estamos estudiando? Para, por supuesto, obedecer al llamado que esta enseñanza nos da. En esta noche pretendo hablar sobre 2 iglesias, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Allí vimos, en la pantalla se ve el mapa de las 7 iglesias y el dibujo también de las 7 iglesias, son la tercera y la cuarta. Vamos a ver en principio la iglesia de Pérgamo, llamada la iglesia trono de Satanás. Dice la carta que el Señor Jesús le mandó a esta iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia de Pérgamo era el trono de Satanás porque se había casado con el mundo. Representa esta iglesia a los creyentes que dejan de dar testimonio de su fe y se involucran en la vida, en la cultura, en las costumbres del mundo. No estamos hablando de ser poseídos por los demonios, sino de vivir haciendo lo que el mundo dice. Todo en el mundo está guiado por Satanás, es el príncipe de este mundo. Y lo que quiere es destruir al creyente y destruir a la iglesia. La ciudad, en primer lugar, donde estaba esta iglesia, está situada, ahí en el mapa va a figurar 3 mapas. El primero es el que ya vemos varias veces. El segundo, ustedes pueden ver la ciudad a unos 20 kilómetros del mar Egeo,
Hoy su nombre es Bérgamo y sigue habiendo una comunidad cristiana allí. Y el último gráfico es Acrópolis. Hay una montaña y arriba está el lugar de los templos. Después lo vamos a ver en un video. Parece que dicen que fue fundada esta ciudad por el hijo de Hércules. Y cuando Juan escribió esta carta en el año 95, era la capital de toda esa provincia. Y por supuesto, como todas las ciudades en aquella época, tenían templos. El templo a Zeus, el templo a Asclepius o Esculapios, a Dionisio, más conocido como Baco, el rey del vino, y a Zeus, el altar a Zeus, todos construidos allí arriba. Ahora esta ciudad era una ciudad muy, muy culta. Tenían una universidad que tenía 200.000 libros en pergaminos, escritos a mano, 200.000. Rivalizaba con la otra gran biblioteca, que era la de Alejandría. ¿Y el negocio cuál era? El negocio de esta ciudad era fabricar pergaminos. Por mucho tiempo la única manera de escribir cosas era el papiro. El papiro sale de un árbol, de un junco, que se plantaba en el río Nilo, ahí en Egipto, pero era un trabajo muy, muy difícil hacer que ese junco terminara siendo un papel. Estos descubrieron que podían usar la piel de los animales y partes internas de los animales y inventaron el pergamino, que no solamente rivalizaban por las bibliotecas, ahora rivalizaban por los métodos de escritura. En segundo lugar, el escritor de esta carta. Miren cómo se presenta el Señor Jesús. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya en el capítulo 1 había dicho el Señor Jesús de sí mismo, o Juan había visto al Señor Jesús, y dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Y qué es la espada de 2 filos? No hace falta ser muy ingenioso, porque la misma palabra de Dios nos dice cuál es la espada de 2 filos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, el libro, la Biblia, tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay espadas que tienen un solo filo, pero hay espadas que tienen 2 filos, se parecen más a lo que nosotros haríamos un puñal largo, se puede cortar de los 2 lados. Y se toma esta metáfora para explicar la doble tarea de la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios tiene un filo que es para salvación, es para separar al hombre del pecado, para separar al hombre de la condenación. Pero en segundo lugar, es un instrumento de juicio, es para castigar a aquellos que no reciben a Jesucristo como su Salvador. Y esta iglesia necesitaba las 2 cosas, recordar que por un filo de la palabra ellos eran salvos, pero ahora tomar cuenta de que por el otro filo Dios se iba a ocupar del pecado que ellos tenían. La iglesia de esta ciudad, no sabemos bien cuándo comenzó, posiblemente alguno de los discípulos de Pablo la fundó, o Pablo predicaba en Éfeso y la gente venía a Éfeso y luego cuando se empezaban a reunir y se creaban nuevas comunidades. Y era una iglesia que había recibido la palabra de Dios. Y le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. A la iglesia le dice eso. ¿Quiénes son los que siguen al trono de Satanás? Pablo le dice a los corintios, pues como ellos no creen
El Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Desafortunadamente, algunos de los miembros de esta iglesia comenzaron a volverse al mundo. No se olviden, es la segunda generación. Y se convirtieron en víctimas de Satanás. Y esta es una genialidad del diablo. Porque la persecución hace crecer a la iglesia. Pero la contaminación destruye a la iglesia. Por eso Juan, después de escribir lo de todo el Apocalipsis, vuelve a Éfeso, ya era muy viejito, era viejito cuando estaba en Patmos, pero cuando volvió tenía algunos años más. Finalmente dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el que no ama al Padre, el amor de Dios no está en él. Porque solamente se puede amar una cosa en primer lugar. El pueblo de Israel intentó los dos amores y así le fue. Y algunos miembros de esta iglesia lo estaban intentando y cayeron en el mundo y cayeron en los pecados que este mundo les proponía. Ahora miremos en cuarto lugar el elogio, lo que la iglesia tiene de bueno. Miren, dice, yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor sabía lo que esta iglesia hacía. Hermano, no importa si lo que haces lo ve mucha gente o no lo ve nadie, Dios lo ve. Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces le menciona a un tal Antipas, mi testigo fiel, posiblemente un mártir, no sabemos mucho de Antipas, un mártir. Y otra vez, por segunda vez, donde mora Satanás. Qué cosa que el Señor mencione esto dos veces. Y no lo menciona de oídos. Él había experimentado la influencia, el poder de Satanás. Cuando estuvo en el desierto, fue tentado 3 veces. Él sabía la astucia, el poder, la capacidad de Satanás de hacer tropezar a las personas y a los creyentes. Pero sin embargo le dice, sigue fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí. Ahora, ¿qué significa el trono de Satanás? Si querés poner el video, ponelo ahora. Puede ser, en primer lugar, apaguen las luces para que se vea bien el video. Este es algo digital, no es que mandaron un dron en aquella época. Sí, música. La música era para el otro video. Miren el estadio. Eso está todavía en el día de hoy. Eso está en el día de hoy. Esto era la Acrópolis, arriba de la montaña. Hoy si uno va, sube en cable carril. No, ¿cómo se dice? En un teleférico. Un teleférico allá arriba. Todo esto quedó destruido. Ahora, miren aquello. Miren. ¿No parece un trono? ¿No parece como una silla con los apoyabrazos? Y eso se veía desde abajo. Ese es el altar a Zeus. El altar a Zeus. Todos los que quieran ver ese altar a Zeus, no vayan a Turquía. Listo, gracias con el video. Poner otra foto. El altar a Zeus está casi intacto en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Cuando fuimos con Marcelo al Museo de Pérgamo, ¿te acuerdas, Marcelo? No lo pudimos ver porque lo estaban reparando. Los alemanes se llevaron a todo el altar. Una cosa maravillosa. Mira, está. Ahora, mirado de abajo, era como el altar, y figura aquí, el trono de Satanás. Es muy posible que por eso el Señor les mencionaba eso. Es admirable pensar que estos creyentes seguían sirviendo y siendo fieles al Señor, aún a riesgo
de ser martirizados. No vivían una vida fácil los que eran fieles. Satanás seguía trabajando. Y claro, se introdujo en la iglesia la cultura del, bueno, pero todos lo hacen. Si yo no lo hago, van a pensar que soy medio rarito. Y muchas veces para proteger nuestra popularidad, sacrificamos el nombre de Cristo y nos comprometemos con el enemigo. Pero los buenos, la parte buena de esta iglesia de Pérgamo, tuvieron coraje y no negaron al Señor. Pero, acá viene la condena. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Había dos doctrinas falsas en esta iglesia. Existía una mezcla del bien y del mal. Estaban los que no renegaban de la fe y estaban aquellos que jugaban con las cosas del mundo. Tengo algunas cosas contra ti. No sabemos cuántos eran, quizás eran pocos, pero estaban metidos en la iglesia. Dos doctrinas falsas menciona acá el Señor. La enseñanza de Balaam. Claro, para entender esto hay que leer el libro de Números, capítulo 22 al 25. El pueblo de Israel está caminando por el desierto, aunque en este momento ya se estaban acercando al río Jordán. Están acampando allí y el rey de Moab, se llamaba Balac, quiere contratar al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y 2 o 3 veces fue y trató de convencerlo. Pero cada vez que Balaam iba a decir algo, terminaba bendiciendo al pueblo. Y el Balac dice, te pago, y al final en vez de maldecirlo, lo bendecís. Así que iba bien todo. Pero Balaam le dijo, mira, vos querés arruinarle la vida al pueblo de Israel, te digo el método. Mandá que las mujeres de tu pueblo, que son paganas, se enganchen, se casen, se mezclen con el pueblo de Israel. Y eso es lo que sucedió. Y trajeron el mundo, trajeron el paganismo a la vida del pueblo de Israel, y allí todo terminó mal. ¿Y qué es lo que había sucedido en Pérgamo? La doctrina de Balaam. Fue la enseñanza de que los cristianos pueden tener comunión, casarse, hacer negocios con los no creyentes. Pablo ya les había dicho, y esto estamos hablando de no, 2 o 3 décadas antes, que esto no puede ser, hermano. No quieras inventar lo que ya Dios dijo que no funciona. Ay, pastor, pero es buenísimo. Me lo encontré, hasta dice que va a venir a la iglesia algún día. Pero la palabra de Dios dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, que es uno de los nombres de Satanás, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común con el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo de Dios viviente, como Él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, entonces los recibiré. El desastre vino sobre la iglesia cuando comenzaron a casarse con los incrédulos. Y el testimonio de la iglesia se destruyó. Alguien me dirá, pero no consigo novio o novia acá adentro. Escúchame bien lo que te voy a decir, pero lo saco de la palabra de Dios. No te cases si no es en el Señor. Porque no hay comunión entre Dios y Satanás. No es algo que invento yo, lo dice la Biblia. Ahora, si vos querés arrancar esta hoja de la Biblia,
Y sos el que arrancan hoja, empezás a arrancar hoja y te quedás solamente con el Salmo 23. La palabra es clara en esto. Ahora usted me dice, pastor, yo me convertí, ya estaba casado. Bueno, si vos estabas casada o vos estabas casado con alguien que no es creyente, hay muchos textos en la Biblia que te enseñan cómo hacer para vivir casada con alguien que no tiene tu fe. El propósito es ganarlo, el propósito es hacer que conozca al Señor. Y gracias a Dios yo conozco hermanos aquí que vivieron ese error en su vida y Dios tuvo misericordia y hizo que el que no era creyente se terminara convirtiendo. Pero no es el método, no es el camino. Pero mirá que le fue bien a fulano, pero no es lo que Dios quiere en su palabra. Este es el pecado de Balaam. Y la doctrina de los nicolaítas tiene que ver con el mundo, está todo bien, todo lo hace, todo bien. Y se metieron dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el mandato que Dios le da a esta iglesia? Por tanto, ¿qué dice? Que no escucho bien. Arrepiéntanse. Pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es el arrepentimiento? No es dolor, no es, ay Señor, qué lástima, estoy haciendo mal, te pido perdón, vos sabés que soy débil. No, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es decir, Señor, he hecho mal, no lo voy a volver a hacer. Estoy yendo por un camino, voy a dejar ese camino, voy a comenzar otro camino. Estoy haciendo negocios que no son lícitos, lo voy a dejar, me arrepiento. Todos lo hacen, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, voy a hacer negocios limpios. Me estoy relacionando con personas que no son tuyas, Señor. Estableciendo vínculos profundos con gente que no te conoce, que no te ama, que no te tiene en primer lugar. Perdóname, Señor, me arrepiento, dejo eso. Y comienzo a caminar. Arrepentirse es cambiar. Y usted dice, no tengo fuerza para hacerlo. Muy posiblemente, pedile a Dios que te dé fuerza para hacerlo. Y cuando uno le dice, Señor, quiero, el Espíritu de Dios te da. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo lo hace? Iré, dice, a ti con la espada que sale de mi boca. ¿De qué espada cuál es? La palabra de Dios. A los creyentes empiezan a leer, vienen a escuchar el sermón, alguno estará pensando, justo hoy vine. ¿Cuándo habla uno de las bendiciones de Dios, de que todo para arriba, pedirle lo que quiera que te va a ir bien? Llámenme cuando dan mensajes de ese tipo. Pero la Biblia tiene de todo, tiene de cal y tiene de arena. Y esta palabra es para los creyentes y es también para los que están aquí dentro de la iglesia, decirle, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si hay pecado en la iglesia hay que eliminarlo. Pero es problema de los pastores. Problema de los pastores, problema tuyo, hermano. El hermano, si el hermano con el que está sentado cerca tuyo está en pecado, ese hermano está atrasando o deteniendo una bendición que Dios quiere para vos, porque hay pecado en la iglesia. Dios quiere mantener la iglesia pura y no quiere que nadie se pierda. El llamado, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. El maná es esa comida que venía al pueblo de Israel todos los días, indefectiblemente. Es la palabra de Dios. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita, esto es medio raro porque nosotros le damos un diploma, una medalla, un regalo, pero en esa época cuando alguien quería expresarle un cariño, amor a una persona, le daba una piedra blanca. Pero esta piedra blanca tiene algo extraordinario, que es un nuevo nombre. ¿Se acuerdan que cantábamos hace un tiempo? Hay un nombre nuevo en la gloria, sí mío es, sí mío es.
Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Una piedrecita que tiene un nombre nuevo. Segunda carta. Esta es peor que la anterior. Porque esto de Pérgamo estaban coqueteando, estos ya tenían el pecado dentro de la iglesia. La carta es a Tiatira, es una carta la más larga de todas, pero no es muy difícil de resumir porque hay casi lo mismo que la de Pérgamo. Por eso aprovechamos y la damos las dos en una misma noche. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque es la más larga de todas, es la más concreta, más simple. Porque si Pérgamo comenzó con el pecado, ya los de Tiatira ya habían llegado al grado sumo. Y lo que muestra esta carta es el grado de pecado, de idolatría, de inmoralidad a la que esta iglesia había llegado. La ciudad, no hay mucho detalle. En el viaje que hicimos hace 3 años, creo, ni siquiera pasamos por allí porque nada. Los únicos restos que hay dentro de la actual ciudad son muy pocos, restos de edificios viejos que no tienen nada con lo que era la ciudad. Pero la ciudad, si ustedes la vieron cuando la pusimos en el mapa, es la que está más al este de todas. Era una ciudad que era la primera ciudad que cualquier ejército enemigo que viniera, por ejemplo, los persas que solían venir o los asirios que venían de aquel lado, la primera ciudad que tenían que conquistar era la ciudad de Tiatira. Por eso esta era una ciudad llena de soldados y de templos. Todas las ciudades estaban llenas de templos, ¿para qué le voy a decir? El autor de la carta es el Señor, ¿no? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Miren las dos maneras como se autodefine el Señor. El que tiene oídos, perdón, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Miren esa gente que mira y molestan con su mirada, que tiene una mirada aguda, decimos? Bueno, acá el Señor se presenta como mirando con llamas de fuego. Y tiene pies semejantes al bronce bruñido. Esto tiene que ver con el juicio de Dios. Generalmente lo que a nosotros nos gusta es hablar del amor de Dios y cantar del amor de Dios. Yo no me acuerdo ni siquiera de himnos muy antiguos que hablen de Dios como alguien que castiga severamente. Sí, había también himnos de eso, pero porque nos gusta hablar del amor de Dios. La gente quiere amor. Todo lo que el mundo necesita es amor, cantaban los Beatles. Pero Dios no es solo amor. Dios es justo. Y el pie de bronce significa que pisotea. Son las mismas expresiones que Apocalipsis 1, 14 y 15, y sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies brillaban como bronce pulido, fundidos en horno.
¿Y a qué se refiere esto? Las llamas de fuego. Es que no hay nada que una mirada de este tipo no pueda penetrar. Y es una mirada que consume cualquier oposición y echa abajo cualquier obstrucción. Y esta es la descripción de Cristo. El Señor mira. Yo a veces pienso, yo también predico y todo, pero a veces pienso que puedo hacer algún pecadito que nadie sepa, ni que Dios se entere. La mirada de Dios llega a lo más profundo de nuestro ser. Y el pie como bronce pulido tiene que ver con el juicio de Dios. Miren la imagen de Apocalipsis 18, y Él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. Este es el que está hablando. El Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo castiga. La iglesia, no sabemos mucho de la iglesia. Posiblemente la fundó Lidia. Lidia era una vendedora, dice, de púrpura. La zona de Tiatira producían mucha tela y teñidos de tela. Y Lidia parece que era una comerciante que se fue a venderla a Filipos. Y como era una mujer muy noble y devota, se empezó a juntar en una reunión de mujeres al lado de un río. Y ahí Pablo se acercó y les empezó a dar el mensaje, y dice que Lidia fue la primera convertida. Aparentemente volvió y es la que fundó esta iglesia. La iglesia no muestra que enfrenta persecución, la tendría como todas las demás. Pero lo que dice es que está completamente dominada por una mujer llamada Jezabel. Entonces Dios le habla a los que siguen la enseñanza de esta mujer. Aunque menciona que hay un pequeño grupo que sigue fieles al Señor y eran serviciales y tenían paciencia y que tenían que aguantar que esto sucediera dentro de la iglesia. Jezabel había llevado a la iglesia a un total compromiso con el mundo. Su influencia era que los cristianos hicieran lo mismo, quisieran todo. Ahora, para entender por qué se le dice a esta mujer Jezabel, hay que leer Primera Reyes capítulo 16, en donde se habla de esta mujer que fue reina. Ahora, ¿por qué? En la ciudad de Tiatira había muchos gremios y todo el que quería trabajar tenía que pertenecer a un gremio. Y los gremios se reunían para decidir qué hacer. Así que si una persona no pertenecía a un gremio, no le era fácil conseguir trabajo. Ahora, ¿cuál era el problema de ser parte de un gremio? El gremio era más que un gremio laboral, eran grupos sociales. No tenían WhatsApp, pero eran un grupo. Y todo el que pertenecía al gremio tenía que hacer lo que el gremio o el grupo decidiera. Y todos los gremios tenían fiestas de celebración, fiestas paganas, tenían su propio Dios, Dios con minúscula. Y claro, naturalmente los cristianos verdaderos no podían estar con el gremio, metidos dentro de esa cultura. Posiblemente Jezabel les había dicho, pero ¿cómo vamos a ganar al mundo si no pertenecemos a un gremio? Estamos todos locos, ¿cómo nos vamos a aislar? Y muchos aceptaron esa sugerencia y trajeron a la iglesia el pecado. Ahora miremos el elogio, porque hay un grupo que recibe un elogio hermoso del Señor. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué hermoso elogio. Había un pequeño grupo de creyentes que estaban avanzando en medio de esa mundanalidad. Eran verdaderos creyentes. Y el Señor les elogia a tener amor y servicio. Conozco tu amor. Fíjense que es la única iglesia a la que el Señor le dice que conoce su amor. Ya le había dicho a Éfeso
tengo contra ti que has perdido el primer amor. Pero a esta le menciona que tienen amor que los lleva a ser serviciales. Y después le dice, conozco tu fe y tu constancia, tu paciencia. Y hay que tener paciencia y constancia para aguantarse dentro de la iglesia. Un gran grupo de gente totalmente paganizada. ¿Cuál es el problema? Y la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Claro, entienda que en esa época recién estaban empezando a circular entre las iglesias los evangelios y las primeras cartas del apóstol Pablo. Así que una iglesia puede tener mucho amor, pero puede tener falsa doctrina. Y aquí viene la condena. ¿Qué tiene de malo? Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia toleraba a una mujer que traía falsa doctrina, un falso estilo de vida. No se pudieron librar de ella, así que la dejaron adentro. Hermanos, si queremos ser una iglesia que ama a Jesús y a la cual Jesús pueda amar y bendecir, no tenemos que ser tolerantes con el pecado. Tenemos que eliminar el pecado. Algunos piensan que esto es falta de amor. No. No se puede confrontar al pecado de una manera sentimental. Tenemos que enfrentar el pecado con la verdad. La verdad de la palabra de Dios. No, yo no me meto. ¿No te metes? ¿Y vas a permitir que en la iglesia haya pecado? No sé cómo hacerlo. Pedí ayuda. No me animo. Pedirle al Señor que te dé fuerza para exhortar al hermano. ¿Qué había pasado? En la iglesia de Corinto había pasado más o menos lo mismo, 30, 40 años atrás. Pablo había estado 1 año y medio en Corinto, se fue de Corinto, la iglesia funcionaba bastante bien, llena de dones y qué sé yo, pero los tipos eran muy liberales, muy abiertos, muy tolerantes. Y resulta que había un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, no era su madre, con la esposa de una madrastra. Y la iglesia no decía nada. Hay que ser tolerante. Pablo le dice, saquen a ese pecador de la iglesia, ya. El pecado es algo serio para Dios. ¿Y qué pasó con esta iglesia de Tiatira? Se cuenta en el Antiguo Testamento la historia de Jezabel. Acab era un rey malo y tuvo la pésima idea de casarse con una mujer 10 veces peor que él, que se llamaba Jezabel, que era de Sidón. Era pagana y trajo el paganismo al pueblo de Israel. Tenía 850 sacerdotes, 400 de Baal y 450 de otros dioses, viviendo en el palacio, mantenidos por todo el pueblo. 850 personas no es poca cosa, ¿eh? A todos esos los hizo matar Elías cuando cayó fuego del cielo en el monte Carmelo. Trajo maldición tras maldición, lo persiguió al profeta Elías. El mundo, el paganismo, altares, conviviendo con la adoración al verdadero Dios. Así que cuando mencionaba a Jezabel,
Ustedes no muchos sepan la historia, léanla en Primera Reyes. Mala esta mujer. Todos, ellos conocían la Biblia, ¿no? Le da el nombre de esa mujer, de esa reina mala. Y luego dice, esta que está contaminando. ¿Qué le está diciendo? No, hay que ser del gremio. Si hay que ir a la fiesta pagana, hay que ir. Las fiestas paganas incluían relaciones sexuales con las sacerdotisas. Está todo bien. Y eso se había metido dentro de la iglesia. Y la iglesia es una vergüenza al nombre del Señor. Y aclara bastante, se extiende en esta carta porque le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces Dios la condena, dice, yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermano, este Jesús del que estaba hablando, que se está presentando, que está escribiendo esta carta, no es el Jesús buenudo que nos venden en el pesebre de Belén, un bebé que no molesta a nadie, es un Jesús que toma las cosas en serio. Dios le da la oportunidad a esta mujer que se arrepienta, no quiero. Mirá que hasta tus hijos van a morir, no me importa. ¿Cuál es el propósito de este juicio de Dios? Que todas las iglesias, dice, se den cuenta de que yo conozco hasta el fondo de la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes le daré según lo que han hecho. Vivimos pensando que Dios no está distraído, de que el Señor no le interesa lo que yo hago. Oh. Los ojos como llamas de fuego. Los pies como bronce bruñido que pisan todo y destruyen. Es serio. Desgraciadamente, en muchas iglesias se ha dejado de predicar a Jesucristo como el que viene a pedir y a demandar. Y no es popular. Nos gustan más los mensajes de pum, para arriba. Vamos, mañana es el mejor día. Sos una maravilla. Dios tiene grandes cosas para vos. Cada tanto hay que volver a la palabra de Dios y decir, sí, pero la bendición es para aquellos que obedecen al Señor. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? El mandato. Arrepentirse. Otra vez. Dejar de portarse, de hacer lo que esa mujer quiere, lo que les ha enseñado, cómo los ha influenciado. Abandonen ese camino. Les está hablando a aquellos que dicen ser cristianos y viven una vida que avergüenza al Señor. Y esta es una solemne advertencia a todos los que queremos que nuestra iglesia sea una iglesia santa, pura. Este pastor nunca lo va a hacer, es cierto. Pero el trabajo de la palabra de Dios es llevarnos a ser una iglesia pura y sin mancha, ni cosa contaminada, ni arruga para poder ser la esposa de Jesucristo al volver a la tierra. Ahora, hay una cosa interesante, el Señor se acuerda de los que mantienen la fe.
los que sirven al Señor. Y les dice, no os impondré otra carga. Le dice, imagínense, a los pobres tipos, Señor, ¿qué hacemos? Estos se metieron en la iglesia, manejan todo, son los diáconos, son los pastores, son los que dirigen los ministerios. ¿Qué podemos hacer? Quédense tranquilos, no les impongo una carga. Los que tratan de obedecerme a mí, quédense. Pero me les dice algo, retengan lo que tienen. Hermano, lo que el Señor te ha dado, no lo pierdas, no lo vendas. Lo que el don que el Señor te dio, el talento que el Señor te dio, los recursos que el Señor te dio, retenelos para que el diablo no te los robe y vos lo puedas consagrar al servicio del Señor. Retené lo que tenés. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y terminamos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ah, mamá, qué lindo esto. Ahora se puso bueno. Si vencemos, mire dónde nos pone el Señor. Nos pone como autoridad sobre las naciones. ¿Qué nación le gustaría dirigir usted? Ser el manda más. ¿En qué nación le gustaría? Nadie eligió la Argentina acá. A mí me gustaría Tahití, las Islas Fiji, las Bahamas. Qué lindo sería vivir ahí. Ser la autoridad en la playa allí. Pero eso es lo que dice. Y explica cómo vamos a tener autoridad. Nos explica cómo vamos a tener autoridad. Mira que dice, las regirá con vara de hierro. Es decir, nos va a dar autoridad. Nos va a dar autoridad hasta poder quebrantar la maldad de esas naciones, como rompemos un vaso del alfarero. Y luego nos dice algo extraordinario, y les daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? ¿A quién les va a dar la estrella de la mañana? A los que venzan. ¿Se acuerda que habíamos mencionado este texto, 1 Juan 5:5? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es el que vence al mundo. El creyente, el que vive aferrado al Señor, buscando la santidad del Señor, ese es el que vence. El Señor nos va a dar autoridad, vamos a poder dominar al mundo, pero vamos a tener, dice, le voy a dar el que dice el lucero de la mañana, como dijo acá, que se me escapó, la estrella de la mañana. Miren lo que dice Apocalipsis 22:16. ¿Quién es la estrella de la mañana? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David. Soy la estrella brillante de la mañana. ¿Qué está diciendo el Señor? Si vencés, yo me entrego a vos. Vos vas a ser mío y yo voy a ser tuyo por toda la eternidad. Así que dos cosas va a disfrutar quien vence. Va a reinar con Cristo, dice que vamos a ser reyes y sacerdotes y estaremos con Él para siempre. Y al otro que vence dice, vamos a poseer al Señor. Finalmente, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Escuchaste? No te hagas el tonto. No patees para afuera. No digas que tiene que ver solo con la iglesia de Tiatira del primer siglo. La Biblia como espejo. ¿Sentiste durante todo el sermón que de golpe te veías como un espejo, la palabra de Dios se te estaba presentando y te estaba señalando? Este puede ser tu debilidad. Estás coqueteando con el mundo, te estás relacionando con gente que no es de Dios, estás haciendo vínculos con quienes pertenecen a Satanás. ¿Me escuchás bien?
¿Qué tenés que hacer? ¿Qué le dijo a la iglesia de Pérgamo? Arrepiéntanse. ¿Qué le dijo a la iglesia de Tatira? Arrepiéntanse. Así que quizá un buen momento a los que estamos aquí, a los que están viendo por la transmisión, buen momento para tomarnos un tiempo. Señor, esta palabra me está mostrando que hay cosas en mi vida de las que me tengo que arrepentir. No seas como Jezabel, que el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse y que dice el texto que hizo, y no quiso arrepentirse. Dios quiere que te arrepientas. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Tómate un tiempo. ¿Estás viviendo como dice la palabra de Dios o estás viviendo como el mundo dice que tenés que vivir? ¿A quién le hace más caso? ¿A los medios de comunicación o a la palabra de Dios? ¿Estás comprometiendo tu testimonio para no pasar vergüenza, para no perder negocios, para no perder el empleo? Arrepentite. Y yo lo tomo también para mí, ¿no? Este es un mensaje solo para ustedes, es también para mí. Nadie es tan santo y tan puro que pueda decir yo no tengo nada de qué arrepentirme. Porque cómo me gustaría que el Señor me pusiera a gobernar las naciones y me diera el privilegio de poseer a la estrella de la mañana. Padre, tu palabra es cortante, muy cortante. Tiene filo y está muy afilada. Y cuando se mete en nuestra mente y en nuestro corazón, nos marca en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y aquí en esta congregación no hay dos personas iguales, cada una vive su vida, cada uno tiene su realidad. Y tu palabra penetra hasta la mente y el corazón y discierne, separa y nos hace ver lo que está bien y también lo que está mal en nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, obre en cada uno de nosotros. Aplique tu palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Y podamos tomar decisiones de abandonar lo que está mal, arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal. Nadie ve, pero tú la ves. Para limpios del pecado, vivir una vida que nos haga parte de los que son vencedores. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.
Las cosas viejas ya he dejado. Las cosas viejas ya he dejado. Las cosas viejas ya he dejado. Y decimos bien fuerte, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Las tres cosas de una sola vez. He decidido las cosas viejas. Las cosas viejas. El Rey de Gloria. El Rey de Gloria me ha... A ver, bien fuerte. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Señor.